Este es mi nombre. Según las Escrituras, ¿qué significa Todopoderoso? Apocalipsis, Revelaciones 1:8. Yo soy la Aleph y la Taf, la primera y la última letra del alefato hebreo. Principio y fin, dice el soberano, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Acorde con el verso citado, la Escritura nos muestra en dicho símil la forma como el Todopoderoso se autodefine él mismo, quién es y qué representa para la humanidad en general, pues Él es el origen de todo lo que existe. Génesis 1:1. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Todopoderoso, cualidad del ser omnipotente, al cual se hace alusión a lo largo y ancho en las escrituras Kadoshim, apartadas. El que todo lo puede. Esta palabra proviene del sufijo oso, que significa abundancia, sobre las palabras todo y poder. En atención a ello, nos proponemos presentar una detallada explicación acerca del nombre verdadero que ostenta el Todopoderoso, para hacer claridad en torno a su figura y de esta manera despejar toda una serie de dudas con las cuales se ha engañado a la humanidad. Cabe resaltar que el nombre correcto y real del Todopoderoso, él mismo lo dio a conocer en idioma hebreo, jamás en griego, ni en latín, ni en ninguna lengua gentil o pagana, como lo han querido presentar cada uno de sus detractores, procurando desviar la mirada de personas ingenuas hacia figuras que no representan en realidad al verdadero Padre Celestial. En virtud de ello, vamos a realizar un recuento histórico, solo basado en las Escrituras, para poner en evidencia las malévolas intenciones del adversario, Hasatán, quien durante siglos, con gran astucia y habilidad, ha invadido con sus artimañas y mentiras las mentes y los corazones de los moradores de la tierra. Para brindar las explicaciones de vida, nos remontaremos primero a las palabras que dirigió Elohim a Noé y su familia, después de haber terminado el diluvio. Génesis 9:1. Bendijo Elohim a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Habiendo transcurrido varias generaciones y tras crecer en abundancia los habitantes de la tierra, optaron esparcirse por muchos lugares, pues en la medida que se incrementó la población, ésta se vio abocada a buscar nuevas opciones de vida. Vale recordar que, para ese entonces, la semilla de maldad ya estaba sembrada en sus corazones, lo cual se traduciría con el correr del tiempo en sucesivas rebeliones. ¿Qué factor en común unía esas generaciones? Génesis 11:1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Aconteció que, luego de partir del lugar donde moraban, se dijeron unos a otros. Génesis 11:4. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué les motivó a asumir esa posición? Sencillamente en la raza humana se había entronizado la maldad en sus corazones y, como producto de ello, la gran mayoría se negaba a estar sujeta al Supremo Creador, decidiendo continuar los derroteros de la vida, actuando conforme a sus propias convicciones y buscando la manera de evitar ser castigados.
Elohim, al observar la rebelión que se presentaba, decidió confundirlos, dando origen a diversidad de lenguas paganas. Veamos la descripción. Génesis 11:5. Y descendió Yahvé para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. 11:6. Y dijo Yahvé: He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. 11:7. Ahora, pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Dicha determinación tomada por el Padre Celestial trajo un desconcierto grande entre los rebeldes, pues al no saber cómo comunicarse entre ellos, emigraron hacia múltiples lugares, dando origen a muchas naciones con diferentes lenguas, las cuales se propagaron por toda la faz de la tierra. Génesis 11:8. Así los esparció Yahvé desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. 11:9. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Yahvé el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. A pesar del nefasto suceso, Yahvé tenía entre sus planes crear un pueblo que le diese honra y gloria, reconociéndolo como el único Elohim verdadero. Para tal efecto, hizo un llamado especial a un varón llamado Abraham, descendiente de Noá, quien conservaría el lenguaje dado por el Supremo Creador para comunicarse con su pueblo, siendo este el punto de partida para concretar su proyecto. Génesis 12:1. Pero Yahvé había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. 12:2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. 12:4. Y se fue Abraham como Yahvé le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. 12:5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. 12:6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Abraham y su familia, en obediencia a Yahvé, atravesaron muchas tierras e igualmente cruzaron el río Jordán hasta llegar a Canaán. Desde entonces, los pueblos limítrofes comenzaron a llamarlo el hebreo, término que significa cruzó al otro lado. De allí en adelante, a los habitantes de ese territorio se les denominó hebreos, y a su forma de hablar o expresarse se le conoció en adelante como lengua hebrea. Luego de conquistar a Canaán y luchar durante un periodo de 1300 años ante muchos enemigos en difíciles circunstancias, el pueblo hebreo vino a consolidarse bajo el nombre común de Israel. Actualmente, en el Israel geográfico se habla un idioma hebreo moderno, que difiere en muchos aspectos del antiguo, basado exclusivamente en un alefato, el cual consta de 22 letras, todas ellas consonantes, pues carecía de vocales. ¿Qué ocurrió luego con los pueblos que se dispersaron?
Todas las tribus rebeldes contra Yahvé partieron hacia múltiples lugares, al tiempo que fueron construyendo sus propias formas de comunicación, dando como resultado las llamadas lenguas profanas, es decir, no aptas para mencionar el nombre del Supremo Creador, puesto que surgieron de un levantamiento en su contra, y por tal motivo se les ha identificado como las lenguas hijas de Babilonia. Esta aparición entre todas las naciones paganas trajo consigo gran confusión en lo referente al nombre puro del Supremo Creador, lo cual fue aprovechado por el adversario, en aras de suplantar los nombres y títulos tanto de Elohim como el de su unigénito Hijo. ¿Con cuál nombre se presentó Elohim ante los hijos de su pueblo? Señalemos primero que el nombre es una denominación verbal que se atribuye a una persona y cuyo propósito es diferenciarlo de los demás seres dentro del ámbito en el cual se desempeña o cumple una función específica. Pero, a diferencia de este concepto, entre todos los nombres que existen, siempre prevalecerá el del Supremo Creador, el cual solo le pertenece a él y por consiguiente jamás a ningún ser humano le ha sido autorizado modificar o sustituir su nombre Kadosh, puro o apartado. Éxodo 27. No tomarás el nombre de Yahvé tu Elohim en vano, porque no dará por inocente Yahvé al que tomare su nombre en vano. Quienes deliberadamente han venido obrando de esa manera, le vienen haciendo el juego al adversario. Por esta razón, el propio Padre Celestial dio a conocer su nombre real y verdadero a su siervo Moshe, para que lo difundiera entre los hijos de Israel. El Todopoderoso presenta su nombre, Kadosh, puro, a Moshe. Yahvé, habiendo escuchado el clamor de los hijos de Israel, los cuales se hallaban en esclavitud en tierra de Egipto, decidió intervenir para que fuesen liberados de su terrible situación y, para tal efecto, comisionó al patriarca Moshe con las siguientes palabras para que en su nombre se presentase ante el faraón a solicitarle dejase libre al pueblo de Israel. Éxodo 3:9. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. 3:10. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré al faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. 3:15. Además dijo Elohim a Moshe, así dirás a los hijos de Israel, Yahvé, el Elohim de vuestros padres, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Como reza el verso anterior, el Todopoderoso se presentó ante Moshe, dándole a conocer su nombre verdadero, descrito en lengua hebrea, el cual se debe leer de derecha a izquierda así. Yahvé, la Yud, Hei, Vav, Hei. Vale anotar que el nombre puro del Todopoderoso, para pronunciarlo en forma correcta, se debe fonetizar, es decir, expresarlo con el sonido equivalente o de modo similar
al idioma original del hablante. En el presente caso, el nombre de Yahvé, al fonetizarlo, se pronuncia de la siguiente manera: Yahvé. ¿Qué es la fonética? Es la ciencia lingüística que se ocupa del estudio de los sonidos en su realización física, sus diferentes características y particularidades. Para ello, utiliza todo un conjunto de símbolos llamados alfabetos fonéticos, los cuales representan los sonidos con exactitud científica, que coinciden con el alfabeto usual. Si nos remitimos al idioma hebreo antiguo, hemos de encontrar que su alefato solamente consta de 22 letras, desde la Aleph hasta la Tav, todas ellas consonantes, pues carece de vocales. Alefato está constituido por una serie de consonantes hebreas que se reflejan en 22 caracteres, de los cuales 5 tienen una grafía distinta al final de las palabras. Ha sido tal la estrategia maligna puesta en marcha por los enemigos de nuestro Padre Yahvé, que se han atrevido a enseñar que eso del nombre no reviste importancia alguna. ¿Habráse visto tanta insensatez de parte de quienes afirman creer en un Dios? ¿A cuál Dios se refieren de tantos que existen creados por la imaginación de los hombres? En virtud de ello, el Padre Celestial ha advertido a sus hijos. Isaías 42:8. Yo, Yahvé, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En todos los escritos originales que conforman las llamadas escrituras o la palabra de Elohim Yahvé, solo se encuentran autores inspirados por Elohim, todos ellos de origen hebreo. Al revisar todo el listado de los destinatarios de sus mensajes, observamos que estos iban dirigidos a la casa de Israel y de Judá, a quienes transmitieron todo lo expresado de acuerdo a la voluntad del Padre Celestial, bien como instrucciones, exhortaciones y juicios por sus deslealtades. ¿En qué idioma se expresaban? Obviamente en su lengua natal, el hebreo. Un suceso relevante en la historia del pueblo hebreo tuvo su expresión en el año 66, cuando la población judía se rebeló en contra del Imperio Romano. 4 años después, en el 70, las legiones romanas, bajo las órdenes de Tito, destruyeron la mayor parte de Jerusalén y el segundo templo, llevándose consigo la menorá. Las consecuencias de esta derrota para los judíos fueron terribles. Judea fue incorporada a la provincia de Palestina y Jerusalén fue transformada en una colonia romana. Sobre el templo de Yahvé se erigió un edificio con el objeto de honrar a Júpiter y otros templos en honor de dioses paganos. A Jerusalén le fue cambiado el nombre por el de Aelia Capitolina y pasó a convertirse en una ciudad pagana, y los judíos se vieron obligados a emigrar hacia otras latitudes. A partir de ese exilio forzado o diáspora,
Las personas creyentes en Yahvé se dispersaron por muchas naciones, dando lugar a que los enviados del Padre Celestial tuvieran que ir en su búsqueda para compartirles las instrucciones dadas por él. Debido a todas estas situaciones, la palabra de Yahvé nos muestra a los emisarios del Padre Celestial haciendo llegar sus mensajes a todos sus hermanos en la Emuná, residenciados fuera de Israel, como la Epístola de Santiago, Jacob, dirigida a las 12 tribus de Israel en la dispersión. Santiago 1:1. Santiago, siervo de Elohim y del soberano, ungido Salvador, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. A todas ellas el apóstol enviaba sus escritos para exhortar y dar ánimo a sus paisanos en el idioma común, es decir, en hebreo, jamás en lenguas paganas. Si nos remitimos a las cartas o las epístolas del apóstol Pablo, Shaul, en ellas podemos observar su forma de dirigirse a sus hermanos hebreos residentes en lugares tales como Romanos 1:7. A todos los que estáis en Roma, amados de Elohim, llamados a ser Kadoshim, apartados. Gracia y paz a vosotros de Elohim nuestro Padre y del soberano ungido Salvador. Primera de Corintios 1:2. A la congregación de Elohim que está en Corinto, a los apartados en el ungido Salvador, llamados a ser Kadoshim. Efesios 1:1. Pablo, apóstol del ungido Salvador, por la voluntad de Elohim, a los apartados y fieles en el ungido Salvador que están en Éfeso. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos del ungido Salvador, a todos los apartados en el ungido Salvador que están en Filipos. Colosenses 1:1. Pablo, apóstol del ungido Salvador por la voluntad de Elohim, y el hermano Timoteo. 1:2. A los apartados y fieles hermanos en el ungido que están en Colosas. Primera de Tesalonicenses 1:1. Pablo, Silvano y Timoteo. A la congregación de los tesalonicenses en Elohim, Padre y en el soberano ungido Salvador. Primera de Pedro 1:1. Pedro, apóstol del ungido Salvador, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Los judíos que seguían las enseñanzas del Salvador tras la persecución y los crímenes perpetrados por el Imperio Romano huyeron hacia otras latitudes, pero permanecieron en contacto con los mensajeros de Elohim, de quienes recibían la palabra de verdad en su propio idioma, el hebreo. Los versos citados corroboran que esos siervos de Elohim, hallándose en lugares distantes, nunca abandonaron su lengua natal, pues recibían las enseñanzas en hebreo y, de ninguna manera, como han hecho creer que dichos textos se escribieron en lengua ajena, como el latín, el griego, el español y demás originadas en Babilonia. Un ejemplo acerca de cómo se transmite desde el cielo un mensaje a sus escogidos lo encontramos en el siguiente pasaje. Hechos 26:14.
Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. 26:15. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Adón? Y el Adón dijo: Yo soy el Salvador, a quien tú persigues. 26:16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. 26:17. Librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. 26:18. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Elohim, para que reciban por la emuná que es en mí perdón de pecados y herencia entre los apartados. Si las escrituras originales se redactaron en lengua hebrea, ¿por qué razón en las denominadas Biblias de hoy en día le asignan un nombre al Todopoderoso que no corresponde al verdadero? Precisamente eso ha sido parte del engaño armado por el adversario, el cual ha confundido a los hombres, desviándolos del camino que conduce a la salvación, suplantando con nombres paganos o de Baales, demonios, al Padre Celestial, en pos de mantenerlos cegados espiritualmente. Al mundo en general se le ha venido enseñando que el nombre del Creador es Hachén o Jehová, nombres falsos ante los cuales se inclinan y adoran, como si fuesen reales y tuviesen gran poder. ¡Qué solemne mentira! ¿Cómo es posible que se haya incrustado en mentes y corazones tanta falsedad? ¿A partir de cuál año entró en escena el nombre Jehová? Jehová es la forma grecolatina creada por un teólogo llamado Pietro Colonna Galantino, 1460-1540, con el propósito de sustituir el nombre de Yahvé hacia el año 518. Así surge por voluntad humana el nombre de Jehová y respetando la determinación del Padre Celestial. Lo triste de este caso es observar la ignorancia de millones de personas que usan dicho nombre, convencidas por las falsas traducciones en las cuales se han venido colocando Jehová en lugar de Yahvé. Al interior de la Iglesia romana se presenta un fenómeno similar. Hacia el año 378 era común, encontramos que el obispo de Roma asumió el cargo de papa bajo el seudónimo de Dámaso I. Este jerarca designó a su secretario privado, conocido con el nombre Eusebios Hieronymus de Estridón, para que tradujeran las escrituras hebreas al latín, lengua oficial del clero romano. La primera instrucción dada por el Papa consistió en reemplazar en las escrituras hebreas el nombre de Yahvé y sustituirlo por el apelativo Dios, Deus igual Zeus. De igual manera declaró en 1546 la Vulgata Latina como la versión bíblica oficial del clero romano. Los grupos religiosos judíos no modificaron el nombre de Yahvé, sino que procedieron a ocultarlo, y en su lugar se dirigen a un Dios al que llaman Hachén, el cual se traduce literalmente como el nombre, pero en otras ocasiones hablan del Eterno.
Esta posición arrancó desde los siglos I y II de la era común, cuando se arraigó en ellos una superstición expuesta en la Mishnah, comentarios rabínicos, donde sentencian que el que pronuncie el nombre de Dios con sus 4 letras no tendrá parte en el paraíso terrenal. De esta manera, han pretendido evitar que los pueblos esparcidos por la tierra, a los cuales consideran goim, gentiles o idólatras, conozcan el nombre verdadero del Todopoderoso y lo utilicen indebidamente. ¿Qué ocasionó que el nombre de Yahvé fuese olvidado en la tierra? Indudablemente el factor principal fue el relacionado con la rebeldía y desobediencia de los hijos de Israel, quienes se apartaron de la Torá, que les fue transmitida por sus ancestros, dando paso a sus concupiscencias, las cuales hicieron mella en sus vidas y se tornaron impíos, provocando la ira del Todopoderoso. Hermanos, ha llegado la hora de enmendar todas nuestras acciones, pero en particular la de reconocer el nombre puro del Padre Celestial. De no acatar esta verdad, estáis perdiendo la mejor y única oportunidad que os está brindando el Padre Supremo. Si no quieres aceptar esta detallada explicación, en un futuro no podrás alegar que no conociste esta verdad, porque estarías mintiendo y Elohim conoce los pensamientos de todas y cada una de las personas. Salmos 139, 23. Examíname, oh Elohim, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. 139, 24. Y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Todo loor y toda honra sean para Yahvé. Shalom ubrajá, voz de chofar.